Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video. En este video nos vamos a introducir a un tema muy interesante porque hemos escuchado muchísimas veces hablar de funciones dentro del Excel. ¿Pero qué son estas funciones? En realidad las funciones son una de las partes que más potencial tiene en este programa, ¿no? Porque son algoritmos predefinidos que el Excel, tomando ciertos parámetros, actúa de una cierta manera. Básicamente, el formato de todas las funciones en Excel es el siguiente. Para que el Excel me reconozca que yo voy a invocar una de las funciones que tiene internamente, voy a poner el signo igual. Luego del signo igual voy a invocar la función con el nombre de esta función. Y luego dentro de los paréntesis voy a pasarle los parámetros. O sea, vamos a imaginarnos que una función es un algoritmo que actúa de una cierta manera, pero que ese algoritmo requiere que yo le pase ciertos datos para poder operar. Bueno, en este ejemplo lo que vamos a hacer es operar con una de las funciones más sencillas y más utilizadas para cualquier planilla de cálculo, que es la función de suma. La función de suma es muy sencilla de usar y, como les dije, es de las más utilizadas porque básicamente siempre en alguna planilla de cálculo vamos a necesitar sumar. Bueno, vamos a ver varios ejemplos de cómo usar esta función suma, ¿no? Pero es relativamente muy sencilla. Entonces, lo primero, como dijimos, es poner el signo igual para que Excel sepa que nosotros vamos a invocar una función. Luego el nombre de esta función, que en este caso es suma. Y dentro del paréntesis, fíjense que yo le puedo pasar varios parámetros. Parámetros se define a cada uno, a cada parte dentro del paréntesis separada por puntos y comas que yo le voy a pasar a la función. En este caso, la función suma acepta, por ejemplo, números, ¿no? Yo le puedo pasar números que quiero que me sume, separados por punto y coma, por ejemplo el 9, el 10 y el 20, cierro paréntesis y automáticamente me suma todo lo que yo le puse dentro de la función. O sea, lo primero que acepta dentro de la función suma son simplemente números. Esto no es muy utilizado, ¿no? Porque ahí no cumple demasiada funcionalidad esta función suma. Lo que sí es muy utilizado, por ejemplo, es sumar un rango de celdas, ¿no? Yo le puedo pasar directamente dentro de la función suma un rango de celdas, por ejemplo, desde A11 hasta, con 2 puntos, A14. Esto lo puedo escribir con el teclado o directamente puedo seleccionar mi rango de celdas. Y ahí lo que va a hacer dentro de internamente la función suma es recorrer el rango de celdas desde A11 pasando por A12, A13 y A14 y sumar el contenido de cada una de estas celdas. Ahora también otra de las cosas interesantes o de las variantes que tiene la función suma es sumar un rango de celdas, pero luego pasarle otro parámetro, que en ese parámetro puedo poner, por ejemplo, una celda sola. Y así, separados por punto y coma, puedo poner la cantidad de parámetros que yo quiera y variar entre celdas solas, rangos de celdas y todo lo que necesite sumar. O sea, la realidad es que la función suma es muy versátil y bueno, yo le puedo pasar la cantidad de parámetros que quiera para sumar. Algo muy interesante de esto de las funciones, metiéndonos de lleno en el tema de funciones que vamos a ver en varios videos, es que Excel es una tabla dinámica en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que como en esta función o en cualquiera que yo haga estoy invocando alguna celda en particular, si yo cambio el contenido de la celda, fíjense como ahora la suma me da 228, pero si yo cambio el contenido de la celda, automáticamente el Excel refresca sin hacer nada el contenido de todas las celdas que me invocan a esa misma que yo cambié. En este ejemplo, como en estas dos celdas aparecía A11 y yo cambié el contenido de A11 porque varió, por lo que sea, o porque me equivoqué, automáticamente esto repercute en todas las funciones donde aparezca A11, que en este caso son 2. Eso es muy interesante porque hace que la tabla sea dinámica, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo yo tengo las ventas de marzo de ciertos vendedores y las ventas de abril de ciertos vendedores. Lo primero que voy a hacer es sumar la cantidad de ventas totales de marzo y la cantidad de ventas totales de abril. Y bueno, para eso vamos a hacer simplemente lo que hicimos en el ejemplo anterior, donde ponemos igual, invocamos
la función que se llama suma y le vamos a pasar el rango de celdas, que en este caso es un rango de celdas continuo que va desde B13 a B12. Vamos a cerrar el paréntesis y le decimos al Excel que me sume el total de las ventas de marzo. Bueno, lo mismo vamos a hacer con las ventas de abril. Vamos a invocar la función suma. Vamos a pasarle el rango de celdas que corresponde, que en este caso es F3, F9, y automáticamente el Excel me suma todo lo que se vendió en abril. Por último, en este video lo que vamos a hacer es sumar las ventas totales de marzo y las de abril juntas. Bueno, esto se puede hacer de dos formas, ¿no? Puedo volver a sumar los rangos de celdas o usar lo que yo ya sumé. En este caso vamos a usar los totales, o sea, invocamos el total que ya tiene una función en sí misma en esa celda, punto y coma, el total de abril. Noten que si yo cambio un monto de venta, por ejemplo, en ese caso Martín en realidad había vendido 2.700, automáticamente me cambió el total de marzo, el total de abril y el total de marzo-abril, porque al repercutir en las celdas, en este caso C3 y G10, automáticamente esta función, como me está invocando esas celdas, cambia también automáticamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago, por ejemplo, para sumar las ventas que son menores a 1000? ¿O cómo hago para sumar las ventas que son mayores o iguales a 2000? ¿O cómo hago, por ejemplo, para sumar en marzo las ventas que solo correspondan a Martín, a Juan o a Florencia, que son nuestros vendedores? Bueno, en ese caso, cuando yo tengo que poner un filtro a lo que quiero sumar, o sea, no sumar un rango de celdas o algunas celdas en particular, vamos a usar otra función que se llama función sumar sí, que va a ser el próximo video que hagamos. Obviamente que esto lo puedo hacer a mano, ¿no? Fijándome fila por fila cuáles son las ventas que corresponden a Martín, cuáles a Florencia y cuáles a Juan. Pero eso es poco práctico y menos aún si esta tabla, por ejemplo, tendría cientos o miles de ventas. Entonces, si esa tabla sería muy grande, sería muy poco práctico fijarme una por una e ir sumando casi manualmente. Para eso existe otra función, otra variante dentro de la función suma, la cual me permite obviamente poner un filtro. Así que bueno, repasamos, esta es la función suma, es muy sencillo de usar y es muy práctica y casi siempre en todas las tablas y en todas las planillas de Excel va a ser de las más utilizadas. En el próximo video vamos a ver cómo operar con la función sumar sí.